Cada noche la mente necesita un lugar donde aterrizar. Este es ese lugar. Bienvenido a Mente en Voz Baja. Historias creadas desde la psicología y la neurociencia para que tu mundo interior encuentre calma. Suscríbete para no perderte ninguna. Esta noche trabajaremos la autoexigencia excesiva. Esa que en vez de hacernos mejorar, nos impide el descanso, nos impide reconocer nuestros logros, sentirnos satisfechos con lo que conseguimos. Si estás listo, comenzamos. Hay una pregunta que pocas personas se hacen, y no porque den miedo a hacerla, más bien porque es bastante difícil de responder. La pregunta es esta: ¿quién escribió las reglas con las que te evalúas? Piénsalo un momento. Tienes un estándar, todos lo tenemos, una medida interna de lo que cuenta como suficiente, como bien hecho, como digno de descanso. Pero ¿de dónde viene esa medida? ¿La elegiste tú conscientemente? ¿En algún momento te sentaste y dijiste: a partir de ahora, esto es lo que cuenta como suficiente para mí? Probablemente no. Probablemente esa medida se fue formando sola, con lo que se valoraba en casa cuando eras pequeño, con lo que se premiaba en el colegio, con lo que viste que admiraban en otros, con miedos que se tradujeron en exigencias, con heridas que se convirtieron en estándares. Y el problema no es tener un estándar. Los estándares son útiles, dan dirección, dan criterio, dan forma al esfuerzo. El problema es tener un estándar que no tiene punto de llegada. Uno que sube exactamente cuando crees que ya has llegado, como una escalera mecánica que va en sentido contrario. Puedes subir peldaños toda la vida y el suelo sigue igual de lejos. Eso no es ambición. La ambición tiene destino. Esto no tiene destino. Solo tiene movimiento. Solo tiene más. Esta noche vamos a mirar esa escalera desde fuera. Y eso no significa dejar de esforzarte. Ni siquiera significa bajar el listón. Significa preguntarte algo que quizás nunca nadie te preguntó antes. ¿Este es realmente tu listón, tu meta? ¿O es el de alguien más que lleva mucho tiempo viviendo en tu cabeza? Antes de la historia, nota tu respiración. No trates de controlarla. Solo recuerda que está ahí. Entra y sale
sin necesitar demostrar nada, sin ser evaluada, sin estándar. Solo ocurre. Como muchas cosas importantes, simplemente ocurre. Hay un hombre que lleva toda su vida construyendo cosas. No construye edificios, aunque en cierta manera sí. Lo que construye son estructuras, sistemas, proyectos, planes, cosas que en su cabeza tienen una forma muy precisa y que en la realidad nunca terminan de coincidir del todo con esa forma. Se llama el arquitecto. No porque sea su profesión, más bien es su manera de ver el mundo, de estar en el mundo. Todo debe tener planos, todo tiene que estar calculado y todo, absolutamente todo, podría haber sido un poco mejor. La gente a su alrededor lo admira. Lo que produce es bueno, generalmente muy bueno, pero él nunca lo ve así. Él ve los milímetros que faltan, los ángulos que no son exactos, el espacio entre lo que imaginó y lo que resultó. Y cada vez que termina algo, en lugar de ver lo que está, ve el siguiente plano que hay que dibujar. Un día, el arquitecto recibió un encargo extraño. No era algo complicado técnicamente. Era un jardín, solo un jardín, para una mujer mayor que vivía a las afueras de la ciudad. Él no solía hacer jardines, pero algo en la petición lo detuvo. La mujer le había dicho algo que seguía dándole vueltas en la cabeza. Le había dicho: quiero un jardín que no tenga que estar terminado para ser hermoso. Él no supo qué hacer con esa información. Un jardín que no tenga que estar terminado para ser hermoso. Eso contradecía todo lo que sabía sobre cómo funciona el trabajo bien hecho. Pero aceptó. Fue a ver el terreno y vio que era una parcela irregular, con desniveles que no facilitaban los planos simétricos, con un árbol viejo en el centro que no podía moverse, con zonas de sombra que complicaban la distribución. El arquitecto sacó su cuaderno. Empezó a tomar medidas y comenzó a calcular cómo corregir los desniveles, cómo compensar la asimetría del árbol, cómo hacer que el jardín fuera correcto.
La mujer lo observó trabajar durante un rato desde la ventana. Luego salió. Se acercó y le preguntó con genuina curiosidad: ¿qué estás corrigiendo? Él levantó la vista y le dijo: los desniveles, la asimetría. Quiero que quede equilibrado. La mujer miró el terreno. Luego lo miró a él. ¿Y si el desnivel es parte de lo que lo hace interesante? Él no respondió. Siguió midiendo, pero su pregunta se quedó. Lo pensó. ¿Y si el desnivel es parte de lo que lo hace interesante realmente? Pasaron las semanas. El arquitecto trabajó en el jardín con su precisión habitual. Pero algo había cambiado levemente. Cada vez que encontraba una irregularidad, antes de corregirla automáticamente, se detenía un segundo y se preguntaba: ¿esto es un error o es una característica? A veces la respuesta era error y lo corregía. Pero otras veces la respuesta era menos clara. Y en esa falta de claridad empezó a aparecer algo que él no esperaba. Una especie de libertad pequeña. La libertad de no saber exactamente cómo tenía que quedar y aún así seguir. Una tarde, sentado frente a sus planos, se dio cuenta de algo que no había notado antes: que los planos habían cambiado unas 12 veces desde el inicio. No porque el jardín hubiera fallado, no porque él hubiera fallado, pero cada vez que algo quedaba bien, él añadía una capa más de exigencia, una zona nueva que mejorar, un detalle que precisar. Y los planos originales, los primeros que había dibujado, estaban sepultados hacía semanas. El jardín ya era mejor de lo que había planeado al principio, pero los planos seguían acumulándose. La barra seguía subiendo. Se quedó mirando esa pila de planos un momento largo. Y por primera vez lo vio desde fuera. No como el hombre que está trabajando, más como el sistema funcionando. Un sistema que tenía una sola dirección posible: más. Siempre más. Sin importar lo que ya estuviera hecho. Y pensó algo
que lo sorprendió por su sencillez. Los planos deberían tener un final. Si en algún punto pudiera escribir, hasta aquí. Esto es lo que es, y es suficiente. Qué bueno sería eso. No lo escribió esa noche. Esas cosas normalmente no cambian en una noche. Pero la pregunta se instaló. Y las preguntas correctas tienen una forma de seguir trabajando incluso cuando uno duerme. El jardín quedó terminado 3 semanas después. No perfecto. Tenía los desniveles originales. El árbol viejo seguía en el centro, ligeramente hacia la izquierda. Había zonas de sombra que no habían podido resolverse del todo. La mujer lo recorrió despacio. No dijo nada durante un buen rato. Luego se giró hacia él y dijo: «Es exactamente lo que pedí». Él miró el jardín. Intentó verlo no imperfecto como lo percibía. Intentó verlo como ella lo veía. Y por un momento, solo por un momento, lo consiguió. Dejó de ver los ángulos imperfectos. No vio los desniveles sin corregir. Vio un jardín que existía, completo en sí mismo, con sus irregularidades como parte de su forma, no a pesar de ellas, con ellas. Ese momento no duró mucho. La mente entrenada en él volvió pronto. Señaló 2 cosas que podrían mejorarse. Calculó el tiempo que llevaría. Pero el momento había existido. Y eso era algo nuevo. Tú también tienes planos. Probablemente una pila grande, cada uno más exigente que el anterior. Esta noche no tienes que tirarlos. Solo deja de añadir capas por un momento. Los planos de mañana pueden esperar a mañana. Esta noche, lo que ya está hecho es suficiente. Deja los planos. Por esta noche no hay nada que calcular. El cuerpo no necesita planos para descansar. Ya sabe cómo.
Siente el peso de tus piernas, el peso de tus brazos. Cada parte encontrando su lugar, sin correcciones. La respiración que entra, que sale, sin estándar, sin evaluación. Un pensamiento llega. Quizás trae un plano nuevo. Lo ves, lo reconoces, pero esta noche no se dibuja. Más quieto, más pesado, más dentro. Los planos siguen ahí. Mañana estarán. Pero esta noche la barra está abajo. Y ahí es justo donde debe estar. Esta noche viste la barra desde fuera. Solo un momento, pero fue suficiente. No desaparecerá esta noche. Pero ya sabes quién escribe las reglas y que lo que alguien escribió puede reescribirse. Descansa ahora. Sin planos, sin medidas, solo tú, que ya eres suficiente, tal como estás esta noche.